Bienvenidas, bienvenido a El despertar del terapeuta, el espacio donde exploraremos lo que el cuerpo y el inconsciente intentan decirnos cuando las palabras no alcanzan. Soy Claudia Sánchez, doctora en medicina, terapeuta y mentora, y acompaño a terapeutas, a profesionales de la salud a entender lo que hay detrás de los síntomas. Y el episodio de hoy se llama El conflicto que se repite, la herida de hermandad. Si alguna vez sentiste que caes siempre en las mismas situaciones con respecto a personas distintas, este episodio es para vos. Llegó a mí a una consultante, una señora profesional de la salud, ya alrededor de los 50 años, formada, exitosa en muchos sentidos. Y sin embargo, me dijo algo que me impactó. Siempre caigo en lo mismo, en situaciones injustas, con mis pacientes, con mis colegas. Me generan una incomodidad tan grande que siento vergüenza y hasta terror. Y lo más irónico es que cuando lo analizo son situaciones de poca importancia. ¿Por qué algo aparentemente menor puede generar terror en una persona adulta y profesional? ¿Y por qué siempre con los mismos tipos de personas, en los mismos tipos de situaciones? La respuesta no estaba en su trabajo, estaba en algo que pasó mucho antes, en una niña que aprendió de la peor manera que su lugar no era seguro. Hoy vamos a hablar de uno de los patrones más comunes y más subestimados que veo en consulta, el conflicto de hermandad. Y cuando digo hermandad, no me refiero solo a los hermanos reales, me refiero a todos aquellos que ocupan un lugar similar al tuyo. Un par. Puede ser un colega, tu compañero, hasta tu pareja. Este conflicto tiene raíces biológicas profundas, porque cuando somos pequeños necesitamos a mamá para sobrevivir. Siempre es así. No solo para comer, sino para que nos vea, nos tenga como referencia, nos confirme que valemos. Y si aparece alguien que amenaza ese lugar, por ejemplo, un hermano, un primo o cualquiera que compita por esa mirada, el sistema de alarma se dispara como si la vida dependiera de ello. Porque en ese momento literalmente dependía. Lo que vamos a ver hoy es cómo ese patrón viaja desde la infancia hasta el presente, cómo se disfraza de conflictos laborales o relacionales y que hay que trabajar para que deje de repetirse. Cuando comenzamos a trabajar en esta consultante, fuimos siguiendo la tonalidad emocional de sus escenas actuales hacia atrás. Y el patrón fue apareciendo como capas. Primero un colega que la hacía sentir insuficiente, luego un compañero de facultad, luego una de las escuelas primarias, alguien de ahí, y finalmente en la raíz de todo, la llegada de un hermano que la destronó del lugar que prefería mamá. Ese destronamiento no es un capricho emocional, es biología. Cuando somos pequeños,
somos literalmente cachorros y necesitamos que mamá nos vea, nos tenga de referencia para construir en nuestra psiquis la certeza de que valemos. Y si mamá de pronto tiene toda su atención en otro, el cachorro percibe mi lugar está en peligro. Y ahí es donde se construye la comparación. ¿Valgo más que o valgo menos que? Y ese programa queda instalado, listo para ser activado cada vez que aparezca un par en la vida adulta. Ella no relacionaba su terror en el trabajo con su infancia, pero ella eran muchos separaciones. Y cuando empezamos a conectar las escenas, la expresión en su cara cambió. No porque entendió con la mente, porque el cuerpo reconoció algo que llevaba décadas cargando. Pero el problema no es solo que el patrón viaje, es que para mantener el lugar, el cachorro que fuimos, toma decisiones que siguen gobernando el presente. Cuando el niño percibe que mamá está preocupada por otro hermano, que necesita algo y que no está disponible de la forma en que lo necesitas, hace lo más inteligente que puede. Se adapta, toma roles que no le pertenecen, se vuelve más grande de lo que es, más servicial, más responsable, más invisible, más brillante, lo que sea que sirva para que mamá la vea y el sentido de pertenencia se mantenga. Porque para un cachorro, ser expulsado del grupo equivale a morir. Y el cerebro lo registra así. Así funciona el inconsciente biológico. Y el sistema nervioso hace todo lo necesario para evitarlo. Esos dos roles no desaparecen cuando crecemos, se convierten en patrones de conducta. La profesional que se sobreexige, la terapeuta que no puede cobrar lo que vale, la persona que tolera lo intolerable para no generar conflicto, todos esos patrones tienen un origen. Y ese origen está en la infancia, en la comparación, en la lucha por ser ese lugar junto a mamá. Y lo más extraordinario de este trabajo es que el conflicto no siempre empieza en la infancia. A veces comienza antes de que nazcamos. El conflicto de hermandad muchas veces empieza antes de que nacer. Las expectativas de los padres, las comparaciones durante el embarazo, los hijos anteriores que no llegaron. Este tiene que ser mejor que el anterior. Esos pensamientos. Este sí va a lograr lo que el otro no pudo. Todas esas cargas llegan antes de que el niño pueda hacer nada con ello. Por eso el trabajo no es solo entender el conflicto, es reordenar el sistema interno, reconocer el lugar real, diferenciándose de los hermanos reales o simbólicos, y
liberar la comparación y recuperar una identidad que en algún momento se entregó a cambio de pertenencia. Cuando ella pudo ver la niña que había detrás del patrón, esa niña que aprendió que solo valía si era la preferida, algo en su sistema empezó a cambiar. Las situaciones injustas del trabajo seguían existiendo, pero ya no generaba terror, porque el cachorro había encontrado otro lugar más seguro desde donde pararse, hasta que desaparecen estas situaciones. El conflicto no es con el otro, es con el lugar que crees que no puedes ocupar. Te dejo 3 ideas para llevarte de este episodio. La primera, cuando un patrón se repite con personas distintas en distintos momentos de la vida, la pregunta no es qué tienen en común esas personas, es qué tiene en común lo que vos sentís. Y ahí está la pista. Segundo, los roles que tomamos de niños para pertenecer no desaparecen solos. Siguen gobernando decisiones, relaciones y límites hasta que alguien va a buscarlo y les devuelve su contexto original. Tercero, el conflicto no es con el otro, nunca lo fue. Es con el lugar que alguna vez creíste que no podías ocupar. Y ese lugar puede recuperarse. Las preguntas que te dejo. ¿Hay algún patrón en tu vida que se repite con distintas personas? ¿Con quién empezó realmente? Si este episodio te resonó, te invito a seguir El Despertar del Terapeuta en tu plataforma favorita. Y si conoces a alguien que siempre cae en el mismo patrón y no entiende por qué, compárteselos. Puede ser exactamente lo que necesita escuchar. La próxima semana volveremos con un nuevo caso, una nueva historia con el cuerpo tiene para contarte. Y toda la información las puedes encontrar en mis redes Biosintomatología Consciente. Hasta entonces y gracias por despertar junto